Hola amigos de Epicentro, llegó la hora de leer sobre un tema que nos tiene que importar a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a las niñas y las adolescentes, porque habla sobre la situación de las mujeres en el Perú. Ya saben, voy a hablar de este libro, Ser Mujer en el Perú, es de la colección Perú Breve, y los autores están conmigo, son Josefina Miró Quesada y Hugo Ñopo. Hola, Hugo y Josefina, ¿cómo están? Gracias por aceptar esta entrevista. Hola, con mucho gusto. Hola, Clara Elvira, ¿cómo estás? Gracias a ti. Muy bien, pues el libro tiene un subtítulo que es ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Entonces quiero, a partir del título, preguntarles, ¿estamos en una situación complicada las mujeres en el Perú? ¿Estamos en un punto difícil y hacia dónde vamos? Pues, sí, yo creo que sí, yo creo que en realidad el libro trata de describir y graficar una radiografía de la situación de las mujeres que es cíclica, ¿no? En el sentido de que la lucha por la erradicación de desigualdades, de barreras que impiden el goce y disfrute de derechos es perpetua. Y si en algún momento teníamos la impresión de que habíamos conquistado suficientes espacios de poder y derechos legalmente, los desafíos todavía son muchísimos y tienen un origen principalmente social y cultural. Entonces, puede haber una ligera impresión o un espejismo de estar en una situación de haber logrado muchos avances, teniendo una mirada, digamos, histórica, ¿no? De la posición de las mujeres, tanto en el Perú como en el mundo, ¿no? Pero creo que es importante nunca tomar por sentado esa posición, porque es frágil en una sociedad donde todavía hay muchísimas barreras que pueden hacer que todos esos espacios ganados o todos esos logros se pierdan de un momento a otro. Entonces, es algo perpetuo y creo que grafica la situación ahora en donde se ven muy claramente resistencias a, por ejemplo, los temas vinculados a la igualdad de género. Uh-huh. Hugo, estamos muy lejos de ser un país en el que se respeta a las mujeres, en el que se respeta su crecimiento, sus expectativas, sus posibilidades. Sí, los pendientes son enormes todavía y una característica importante de esos pendientes es que muchas veces son inconscientes, no nos damos cuenta. Seguramente nuestros hijos o nuestros nietos van a mirar al año 2022 y van a decir, oye, ¿cómo es que se toleraba que las mujeres ganen 18% menos que los hombres pese a tener las mismas calificaciones? ¿Cómo es que se toleraba que en los directorios de las principales empresas del país solamente una silla de cada 10 sea ocupada por una mujer? ¿Cómo es que se toleraba? ¿Cómo es que se toleraba? O sea, no nos damos cuenta, estamos tan imbuidos en la situación de que no nos damos cuenta de cuán abrumadora es la desigualdad. Ahora, sí hay una nota optimista que es, así como nuestros hijos o nuestros nietos probablemente nos juzguen con esos estándares, con esa mirada, también nosotros podríamos juzgar a las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos y ver que algo de progreso hay. Sí, algo de progreso hay, pero los pendientes son gigantescos todavía. Uh-huh. El libro es breve, es de la colección Perú Breve, pero es abundante en información, en datos sobre el acceso a la justicia. Por ejemplo, tiene un capítulo de la justicia muy doloroso, porque además reseña un fallo judicial en el que estaban decidiendo sobre la violación a una mujer incapaz de resistir, en una situación de incapacidad de resistir, que supongo yo había tomado alcohol, y el juez dice, bueno, es que también se puso, ¿no? O sea, se arriesgó irresponsablemente su seguridad, recordándonos como lo que decía el cardenal, eso de que las mujeres se ponen en un escaparate. Entonces pienso, la justicia es hoy un punto neurálgico para poder hacer que se defiendan esos derechos, que se reconozca a las mujeres en su integridad. Yo creo que para hablar de justicia hay que entender que la justicia trasciende
y eso es creo que lo que los movimientos feministas han tratado de abogar por, que la justicia trasciende del aspecto del sistema de justicia formal, ¿no? O sea, que hay, precisamente porque el sistema de justicia formal no ha logrado satisfacer las necesidades y reparar los daños de las mujeres víctimas sobrevivientes de estas violencias de género, hay que pensar más allá de este sistema judicial que muchas veces es patriarcal, ¿no? Sino la gran mayoría de veces, ¿no? Entonces, ese fallo que tú mencionas no es casual, es reflejo de una mentalidad muy extendida, lamentablemente, que sigue colocando sobre las mujeres la responsabilidad de la violencia que viven. Es decir, trasladar, como decir que tú te colocaste en esa situación de riesgo. Los típicos argumentos, la ropa que vestías, tomaste demasiado alcohol, generaste determinada reacción que provocaste esa agresión en el agresor, ¿no? Acentuando nuevamente que las mujeres buscan esa violencia y como consecuencia de ello disminuyendo la responsabilidad de los agresores, ¿no? Entonces, esas mentalidades, por supuesto que no son ajenas al Poder Judicial, al sistema de justicia, porque el sistema de justicia, como el Estado, no es una entelequia, sino que está conformado por personas que han sido socializadas históricamente en un contexto en donde estas mentalidades están arraigadas. Entonces, hay un desafío tremendo por tratar de ofrecer una respuesta, ¿no?, de justicia que no sea netamente, digamos, que pueda atender mejor a qué es lo que necesitan las mujeres víctimas sobrevivientes. Es decir, no solamente conseguir un fallo condenatorio, sino que sean tratadas con dignidad y con respeto a lo largo de todo el proceso, desde que presentan una denuncia en la comisaría, desde que pasa el caso a la fiscalía, desde que va al Poder Judicial, porque claro, lo que la gran mayoría de personas piensa es que los casos que se denuncian terminan en la denuncia, y la denuncia es apenas el primer peldaño de un proceso que suele ser un vía crucis en el caso de muchísimas mujeres, casos que suelen acabarse, digamos, en etapas, digamos, muy preliminares, ¿no? Y al final, claro, hay una desazón porque no se consiguió ninguna sentencia o condena que pueda determinar que la víctima no fue responsable de lo que le pasó, sino que hubo un agresor, sino que además que repare su daño, porque en muchos casos lo que hace el sistema de justicia es acentuar ese daño. Entonces, por eso... Ya, en el libro hay precisamente, por lo que dices, hay un cuadro que es muy impresionante sobre los cuestionamientos que les hacen a las usuarias del sistema de justicia, ¿no? Entonces le dicen, ¿fue que usted le respondió mal a su pareja cuando llega golpeada, ¿no? Llego con un ojo hinchado y me dicen, pues es que le respondiste mal, o si no quiso continuar la relación de pareja, o si salió a una reunión sin pedir permiso, bueno, ya si compró algo sin contarle a su pareja, si salió sin la compañía de su pareja, si usó ropa ajustada, si salió de noche. Esto, dice el cuadro, dice el libro, es del 2017. ¿Sigue ocurriendo? O sea, 2017 ya es escandaloso, pero ¿sigue ocurriendo? Yo creo que el problema también es tener una radiografía constante, y eso pasa por tener estudios que permitan medir cuál es la reacción que tiene, digamos, las víctimas sobrevivientes que acuden al sistema de justicia. 7 de cada 10 no van a reportar los hechos de violencia. Es decir, la violencia de género es un crimen que es sumamente subregistrado. ¿Y cuáles son esas razones por las que no se denuncian? Pues por el temor a ser estigmatizada, humillada, nuevamente responsabilizada por el acto de violencia que han sufrido. Entonces, lo que necesitamos son estudios constantes que puedan medir esa satisfacción y esa percepción de las víctimas sobrevivientes para hacer los reajustes necesarios. Capacitaciones son importantes, pero ¿qué tanto esas capacitaciones generan un cambio de comportamiento y no simplemente un checklist, ¿no? Claro. ¿Qué tan eficaces son, ¿no?, en las capacitaciones en los operadores de justicia? Una característica importante de esto es que son culturales, son asuntos culturales en nuestra sociedad. Y la cultura, lamentablemente, no cambia de la noche a la mañana. Felizmente cambia, pero no cambia de la noche a la mañana. Entonces hay muchísimas razones para pensar que todo esto está todavía ahí presente, ¿no? Y yo quiero compartir un elemento adicional que ha sido
o que refleja parte del proceso de aprendizaje en el que hemos estado mientras escribíamos este libro. Mira, Josefina viene de una formación en el derecho legal, yo vengo de una formación económica, entonces estos temas para mí no me resultaban tan cercanos y me significaron muchos momentos ajá en varios momentos de la escritura del libro, porque yo tenía de repente el ideal o el paradigma en el que quizás la mayoría de personas nos encontramos, de decir, oye, de lo que se espera de la justicia, lo que se espera de un sistema legal es una igualdad ante la ley. Y lo que Josefina terminó pedagógicamente de decirme es que no, la igualdad ante la ley es, como ella acaba de definirlo, una entelequia. Lo que uno quiere no es solamente una igualdad ante la ley, sino una igualdad ante el funcionamiento mismo de la ley. Y es ahí donde entramos todas las personas con nuestras taras, con nuestra mochila cultural en el día a día, y donde entonces la tarea pasa a ser tomar conciencia de todos esos sesgos inconscientes, para luego pasar a tomar acción y comenzar a cambiar esto en el día a día. Hablando de los sesgos inconscientes, en el libro citan un episodio que ocurre en una investigación que haces tú, una investigación académica que haces, Hugo, y que en algún momento una persona que participaba en la investigación dice, el autor cita, propone una corrección y dice, el autor cita sin darse cuenta de que, digamos, de que estaba asumiendo que era un autor hombre. En el mundo académico también hay eso, lo tenemos también clavado en el fondo, que las investigaciones pues son más frecuentes en hombres o yo qué sé, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esos... Sí, uno de los argumentos que hacemos en el libro es que esto de los sesgos inconscientes está presente en muchas personas, aún en quienes estamos convencidos de la causa de la equidad. Él está citando el caso de esta editora, una editora feminista muy top, vamos a decir, y muy profesional en su quehacer y muy convencida de la causa feminista, que cayó en este error estadístico, vamos a decir. Y sucede con esta editora, sucede con médicos cirujanos que tienen 15, 18 años de formación y caen en estos sesgos inconscientes. Sucede inclusive con personas con formación muy humanista o artística. Sucede con directores de orquestas, sucede con músicos, sucede con múltiples profesionales. Y entonces, nuevamente, quiero enfatizar el hecho de que todos somos proclives a este tipo de sesgos inconscientes, de una u otra forma. A veces en los días pares o los impares vamos a resbalar en alguna de estas. Y no por eso hay que condenar y atacar y hacer cacerías de brujas de repente de quienes resbalen alguna vez. No, de lo que se trata es de pensar que esta es una tarea cultural que habrá que ir trabajándola en el día a día. Los cambios vendrán en el largo plazo, pero hay que trabajarlos de manera muy consistente y perseverante en el día a día. Los datos que ustedes consignan pues ayudan a entender el panorama y entonces, por supuesto, no voy a hacer un resumen del libro ni mucho menos, pero digamos hay información sobre el acceso a la educación, como hoy hay más mujeres que hombres estudiando en las universidades y sigue habiendo el gap de salarios y de acceso a los trabajos, cómo se reducen, por ejemplo, me llamó mucho la atención los hogares, el número de hijos en las familias, y eso les da un poco más de libertad. Las mujeres que tienen hijos más grandes o que tienen menos hijos tienen más posibilidad de acceder a trabajos y a mejores trabajos. ¿Por qué la maternidad sigue siendo un problema, sigue siendo una debilidad de las mujeres a la hora de competir? A ver, yo creo que como has abordado además también el tema educativo y laboral, le doy el pase a Hugo, no sin antes precisar y reiterar que la maternidad per se, digamos que no debe ser un problema. Claro, porque, pero lo que digo es que en realidad, o sea, nos damos cuenta de cómo una cuestión biológica termina siendo culturalmente concebido como algo, digamos, con impactos negativos, ¿no? Es decir, tomando, digamos, en cuenta este sistema de género que nosotros analizamos y que, digamos, vemos como
la educación, el trabajo, la justicia, todos están enmarcados en ese sistema de género. Vemos cómo el hecho de que las mujeres puedan procrear genera cargas o expectativas en las mujeres de ser una buena madre, al punto que 50% de los peruanos espera que las mujeres sean madres o esposas antes que puedan perseguir sus sueños, ¿no? Entonces, esas expectativas sobre las mujeres se realizan de una manera desproporcionada. Por poner un ejemplo, el cuidado de los hijos pende mayoritariamente sobre las mujeres. Entonces, es un tema de lo que la sociedad ha esperado, de acuerdo a ese sistema de género estructural, patriarcal, que se ha ido labrando y construyendo en el tiempo, ¿no? Entonces, en la medida que vemos que en las raíces social y cultural, podemos desaprenderlo, deconstruirlo, ¿no? Ahí le doy el paso a Hugo para que complemente. Bueno, exactamente, ¿no? Hay un punto de partida de repente que es biológico, frente a lo cual podemos hacer muy poco, al que se le suma esta capa de complejidad cultural que hace que, por ejemplo, como documentamos en el libro, cuando una mujer da a luz, ella sale del mercado de trabajo, sus salarios caen 10% y luego no se recuperan. Mientras que el hombre del mismo hogar donde nació un bebé, resulta que su trayectoria laboral resulta inafectada. El costo laboral de un bebé es cero para nosotros los hombres y es de este tamaño a lo largo del ciclo de vida para las mujeres. Entonces, resulta bastante injusto que esa función social más importante que tiene la humanidad, la procreación, la perpetuación de la especie, resulta injusto que eso sea, que el costo de aquello sea cargado enteramente por las mujeres y tenga un costo igual a cero para los hombres. Culturalmente está aceptado así, pero no tendría por qué ser. Ahí es donde hay que comenzar a trabajar. Hay de dos cosas quiero hablar, que no se me olvide. Uno, la encuesta a las políticas. Empecemos por ahí, ¿no? Hay una conversación, hay unos datos, unas entrevistas a mujeres políticas que dicen, bueno, es muy duro ser mujer y ser política porque nos pegan muy duro, porque cuenta el libro una declaración de Úrsula Letona que dice que en algún momento en el chat de su partido, no sé si era el mototaxi, en el chat alguien dijo, bueno, es que el mundo está dañado porque se han acabado los valores, porque las mujeres dejaron de cuidar a los hijos en la casa. 2021, 2019, 2000, que en el siglo XXI estemos en eso todavía es muy complicado, ¿no? Es difícil para las mujeres acceder a la política y ser bien vistas en la política. Yo creo que ahí hay que, digamos, entender que la política ha sido un espacio históricamente masculinizado, dominado por hombres. El poder público ha sido así por siglos. Una de las razones por las cuales existen extendidas prácticas de acoso político es para precisamente decirle a las mujeres, este no es tu lugar, este no es tu espacio. Entonces, lo que se busca es socavar sus derechos a la participación política, minimizándolas, humillándolas, y hay encuestas que dan, digamos, que revelan que un porcentaje elevado de mujeres que han participado en política suelen recibir ese tipo de comentarios, ¿no? Parecidos a los de Úrsula Letona, en el sentido de que tu lugar es la casa, tu lugar es en otro espacio, anda a cuidar a los hijos. La razón por la cual estamos en esa crisis de valores es porque las mujeres ahora trabajan, ¿no? Imagínate. Entonces, la naturaleza de ese espacio ha generado que sea más difícil para las mujeres poder ingresar a este mundo. Pero además hay dos factores que quiero hacer hincapié. Lo primero es que también se reproduce la misma dinámica de poder conciliar la vida laboral política con la vida familiar, ¿no? Por ejemplo, la política exige, digamos, que ser político 24 horas, ¿no?, al día. Entonces, eso hace que también las mujeres tengan más dificultades para poder atender también las labores que lamentablemente en una sociedad como hoy siguen pendiendo sobre las mujeres. El problema ahí también es cultural, ¿no? Se espera que sean las mujeres las que atiendan estas cargas. Y el otro factor que quiero hacer hincapié es la forma de hacer política, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, que hablo sobre lo que habría que preguntarnos también si, y esto, digamos, evitando esencializar a las mujeres, ¿no? Es decir, que las mujeres son esencialmente menos conflictivas o más conciliadoras, ¿no? Evitando eso. Si la manera como las mujeres han sido socializadas
en una cultura, sociedad como la nuestra, podría hacer que la forma de hacer política sea diferente. Porque hoy en día lo que vemos es que no solamente lo vemos a nivel nacional, sino también internacional, que muchas de las mujeres que han ejercido, digamos, grandes liderazgos en la política, terminan asumiendo formas masculinas de ejercer y de practicar el poder, ¿no? Entonces, como que dejan a un lado su lado femenino, entre comillas, o feminizado, ¿no? Precisamente para, como sacrificando eso para estar en un mundo, ¿no? O en un espacio hecho por y para los hombres. Entonces, habría que preguntarnos si esa forma más como vertical, conflictiva quizás, ¿no? De política masculina, es la que nos funciona de mejor manera. Y si no, quizás podrían adoptarse o a usarse las cualidades de las que las mujeres hemos desarrollado en un mundo como de cuidado, ¿no? Podían trasladarse a la política para hacer de la política una más colaborativa, más horizontal, más dialogante, ¿no? Habría que analizar también si la forma de hacer política es distinta en hombres y mujeres, no por razones biológicas, sino por cómo hemos sido socializados también, ¿no? Y déjame añadir una cosa, Josefina, que me parece importante en esto, que es lo que hemos documentado en el libro acerca de la tolerancia al error. Cómo es que los seres humanos toleramos de manera claramente diferenciada cuando un hombre comete un error versus cuando una mujer comete un error. Entonces, en la arena política, donde todo es tan visible y tan susceptible y es un terreno tan áspero y tan duro, esas diferentes tolerancias al error también añaden una capa de complejidad muy difícil, ¿no? Pero también cito un estudio que citamos en el paper acerca de buenas noticias, la posibilidad de que los ciudadanos aprendamos a entender que las líderes y los líderes son igualmente hábiles, igualmente capaces y pueden ser tan exitosos unos como los otros. Sucedió en la India que se crearon unas cuotas para la participación femenina en la política y de buenas a primeras los ciudadanos veían con mucha animadversión o con mucho recelo esa participación femenina extra que vino con cuotas. Al cabo de algunos años, los ciudadanos aprendieron que hombres y mujeres eran igualmente hábiles y tan aptos ambos para ser buenos políticos. Entonces, la posibilidad de éxito y la posibilidad de avanzar está ahí también. Solamente para complementar lo último, yo creo que la muestra también del manejo de la pandemia de la COVID-19 por liderazgos políticos femeninos a nivel mundial ha demostrado ser, digamos, el más eficaz, ¿no? Y efectivo en el sentido de la precaución a situaciones de riesgo o la mirada con perspectiva de cuidado, ¿no? También ha contribuido, ¿no? Ajá. Ese era mi segundo punto, el que no se me podía olvidar, que es parte del epílogo, digamos, es la última parte. Ustedes cuentan que empezaron a escribir el libro antes de la pandemia y bueno, vino esta cosa que nos aplastó a todos y dan información muy dolorosa y muy interesante sobre cómo la pandemia golpeó, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Habría que ver... Sí. Dale, José, dale. No, lo primero es, bueno, yo te podría responder en el lado de las violencias. Hay razones, digamos, muy ya identificadas y están vinculadas con las acciones adoptadas por los estados para evitar la expansión del virus. La primera, la cuarentena. Sin tomar en cuenta de que si bien para muchas personas el hogar puede ser un refugio, para las mujeres, gran mayoría de las mujeres que viven actos de violencia de género, no lo es. ¿Y por qué? Porque las parejas o expareja o el familiar o algún miembro de la familia suele ser el perpetrador de estos actos de violencia, principalmente los que suelen registrarse, ¿no? Cuando se analiza la violencia de género suele registrarse la violencia de pareja o íntima o familiar, la violencia familiar. Entonces, al restringir la salida a las mujeres, no solamente perpetuabas que se quede con el agresor en la casa, sino dificultabas las posibilidades de denuncia de un acto de esta naturaleza. Además, aunado a ello, la crisis no solamente fue sanitaria, fue económica, fue, social. Esto generó situaciones de tensión al interior del hogar, crisis, digamos, económica también que acentuó la situación, las causas que contribuyen, ¿no? a las violencias. Una de ellas, por ejemplo, el consumo de alcohol.
entre otras, ¿no? Entonces, y en algunas otras formas de violencia, lo que hizo fue más que nada como transformar las formas en las que se ejercen normalmente, ¿no? Me pongo a pensar en la violencia en línea, que, digamos, en los casos de trata, los modos de captar a las víctimas pasaron de ser realizadas, digamos, en físico, ¿no? En personal, a ser captadas a través de formatos o de medios en línea. Entonces, se adaptan, se adecúan, ¿no? Claro. Ahí no, sí, sigue. Dale, una cosa chiquita, algo que subyace a lo que nos acaba de contar Josefina, es el reconocer que el hogar, la vivienda, es un espacio de inequidades enorme, del que no nos damos cuenta, porque como lo tenemos aquí frente a nosotros en nuestra cotidianidad, está en una suerte de punto ciego para muchos de nosotros, y no caemos en cuenta cuán inequitativo o cuán violento es el espacio del hogar. Recordemos que los principales perpetradores, tal como nos decía Josefina, son miembros del hogar, de los perpetradores de la violencia basada en género. También recordemos que el reparto de las tareas domésticas que hace que nuestros hogares funcionen normalmente es tremendamente inequitativo. 80% de las tareas domésticas que hacen que nuestros hogares funcionen son hechas por manos femeninas. Solamente el 20% restante es hecho por manos masculinas. Entonces, lo que esta pandemia hizo fue meternos a todos en casa, recluirnos en el hogar, en ese espacio que, reconozcamos, es tremendamente inequitativo. Esa era mi pregunta, iba para allá porque se nos ha pegado la aguja en esta entrevista, pero es que está muy interesante. Hay un cuadro con información del INEI del 2021 que tiene cuántas habitaciones, familias, con cuántos integrantes de la familia y cuántas habitaciones tienen, y digamos, todo es muy elocuente, esto está en miles, pero hay un dato que me parece impresionante, que es habitaciones exclusivas para dormir, 2, 5 o más miembros de la familia, 383,000. Hay 383,000, según este gráfico, hogares en donde hay 5 personas en 2 habitaciones. Eso es un campo fértil para la violencia sexual, para todo, ¿no? Sí, para la sanidad mental, para el que cada quien lleve con libre albedrío su propia vida. Lamentablemente, el hacinamiento es una constante muy, muy marcada en los hogares urbanos del país. Más o menos la mitad de hogares viven en condiciones de hacinamiento. Pues muy interesante el libro. Hay que decir que el curador de esta serie es Alberto Vergara, que hace además una introducción. Se llama curador como editor, ¿no? Sí, Editor. el editor de la serie, que además hace una introducción en el libro, que está muy lleno de datos, muy reflexivo y muy interesante, muy para este momento que necesitamos tanto pensar sobre los derechos de todos. Gracias por el libro y por estar aquí en Hora de Leer. A ti, Claudia Erfina, mucho gusto. Gracias a ti. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.